Bueno, ese flagelo a la salud mental vino acompañado de un boom por el interés de lo que los psicodélicos pueden hacer terapéuticamente, cosa que ya se venía estudiando, pero no es sino hasta 2020 que aparece la primera empresa con fines de lucro. Básicamente lo que ellos hacen es patentar todo lo que puedan, y cuando digo todo lo que puedan me refiero a no solo a moléculas, sino también, por ejemplo, han patentado, por ejemplo, el acto de tomarse las manos con el terapeuta. O sea, eso pasó a ser propiedad intelectual. Es raro, es irrisorio, es bizarro. Bueno, es parte del mundo este en el que estamos, ¿no? Donde todo se puede patentar. Bienvenido a Más allá del champiñón. Yo soy Manu y en este podcast converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos, experiencias psicodélicas y mucho más. Si vos también sos emprendedor en el sector de los hongos o querés iniciar un proyecto, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter, donde comparto aprendizajes de mi propio camino emprendedor. En el episodio de hoy, Federico Rossetti comparte su trayectoria en el estudio de la psicología y su interés por los estados alterados de conciencia, así como su proyecto editorial Libros Enteogénicos. El tema principal de la conversación es el capitalismo psicodélico, un fenómeno que está transformando la forma en que se comercializan y patentan sustancias como la psilocibina, el ayahuasca y otras. Hablamos sobre cómo este movimiento surge a partir del interés global por los psicodélicos, especialmente tras la pandemia y la crisis de salud mental, y cómo empresas compiten en esta carrera por el espacio interior. Federico comparte su visión crítica sobre este fenómeno y reflexiona sobre la importancia de mantener un enfoque ético y comunitario en el uso de los enteógenos. Si quieres saber más sobre este tema y el trabajo de Federico, lo puedes encontrar en Instagram como libros.enteogénicos. No te olvides de suscribirte al canal y dejarme un comentario. Todos los links relevantes están en la descripción. Muchas gracias por estar acá y que comience este viaje. Fede, hola y muy buen día. ¿Cómo estás y cómo anda todo allá en Rosario? Bien, bien. Buenos días, Manu. Con calor por acá, un poco nublado. Me imagino que no debe estar tan distinto allí. Por Rafaela, más o menos el clima debe ser parecido, supongo. Ujú. Aflojó un poco el calor y no hay sol, así que eso hace que sea un poco más vivible. Acá está lloviendo desde la madrugada, así que aflojó bastante, pero fresco no se puede llamar todavía. Fede, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por estar acá. Contame un poco quién sos y a qué te dedicas, porfa. Bueno, yo empecé a estudiar psicología en 2006. Vine a Rosario con ese objetivo, estudiar psicología, objetivo que pude culminar 10 años después, 2016 me recibí. Ya en 2006 me interesaba mucho el tema de los estados ampliados, modificados, alterados de conciencia. De hecho, la razón por la que empiezo la carrera tiene que ver con mi interés por los estados alterados de conciencia, inducidos por plantas, sobre todo. Yo ya había tenido alguna experiencia con cannabis, algunas cuantas, y había leído las enseñanzas de Don Juan, del libro de Carlos Castañeda, que es como la puerta grande, son como las dos grandes puertas, ¿no?, para entrar al mundo de las plantas y el chamanismo, el cannabis y las enseñanzas de Don Juan. Así que, bueno, cursé mis estudios que mucho no tuvieron que ver directamente con estos temas, porque en la facultad recién ahora está habiendo un movimiento, digamos, de, bueno, de autores, de bibliografía, de intelectuales y de estudios acerca del tema de las plantas. Pero bueno, sí, por lo menos me ha aportado elementos para pensar estados alterados de conciencia, como la locura, por ejemplo. Podríamos pensar que es un estado alterado de conciencia no farmacológico. Bueno, los sueños, ¿no? Como mucho desde el psicoanálisis se trabaja con los sueños, el pensamiento simbólico, el lenguaje. Entonces, bueno, como que se fueron cruzando esos intereses y, bueno, esto acompañado de mi propia revisión, digamos, bibliográfica. He sido bastante autodidacta
tanto en el estudio como en la práctica, digamos, en el uso de plantas. Y en el estudio, bueno, los libros y la bibliografía hoy quizás es un poco bastante más accesible que antes, pero cuando yo estaba con todos estos temas era difícil acceso, excepto por internet. Bueno, en internet se podían conseguir varios libros y archivos y documentos, cosa que me llevó también a, primero, una necesidad personal de instruirme y de poder leer estos textos. Entonces empecé a encuadernar, como a imprimir libros y a encuadernarlos de manera artesanal, lo cual dio lugar a Libros Enteogénicos, que es un proyecto editorial que vengo teniendo desde 2017. Y bueno, no solo una necesidad personal, sino también un deseo de compartir esto con la comunidad y de que, bueno, pueda haber un diálogo y que se empiecen a generar redes eh, y de conocimiento, digamos, con estos temas. Entonces, bueno, los libros, el formato físico y que sea a un precio accesible de textos que si no de otra manera serían muy difíciles de conseguir, bueno, eso empezó también a permitir como que haya cierto flujo, cierto movimiento en mi vida con, bueno, con otros actores de la comunidad, digamos, psicodélica y de las plantas enteógenas y bueno, eso me llevó a distintos lugares, el tema de la editorial también. Sí, en la charla previa hablamos un poco sobre o usamos un poco una frase, oye, ya también la usaste, abrir una puerta. La verdad que ayer y antes de ayer más que nada estuve leyendo mucho de tus publicaciones, artículos, y la verdad que me complicaste bastante la vida porque me abriste muchas puertas nuevas. O puertitas que parecían chicas se hicieron más grandes. Así que no sé en qué momento voy a poder leer tanto como me gustaría sobre muchos de estos temas que estás mencionando en tus artículos. Um, en libros enteogénicos, ¿qué libros estás editando y publicando? Bueno, tenemos como la selección oficial, digamos, de la editorial, son eh, libros de autores que residen en Latinoamérica. El primero de ellos, digamos, como el primer gran título de la editorial, fue Las visiones y los mundos de Pedro Favarón, que es un peruano que nacido en Lima, eh, pero que tiene un vínculo filial también con Argentina. Bueno, él estudió comunicación social en la Universidad de Lima, pero se fue a vivir a la selva hace varios años y, bueno, entabló vínculo con una mujer indígena y, digamos, tuvieron hijos y él hizo todo un proceso iniciático como maestro curandero, médico visionario, dice él, en la tradición Shipibo-Conibo, que es la de la comunidad de su pareja, que es una artista muy interesante también, Shipibo, se llama Chonon Benjo, ella. Y bueno, el libro ese, Las visiones y los mundos, lo que retrata, en realidad es su tesis, es una tesis en literatura sobre tradición oral indígena amazónica. Un libro, o sea, es bastante complejo, digamos, no dicho así, es como todo parece muy complejo, pero uno lo lee y se encuentra con mitos, con leyendas, con historias de comunidades indígenas amazónicas ayahuasqueras. Ese fue el primer gran título, digamos, que publicamos en connivencia con el autor, con Pedro. A esto le siguieron un par de ediciones de artículos de un médico francés que se llama Jacques Mavit, que está por cumplir ahora 70 años, y la mitad de su vida la pasó también en la Amazonía peruana, eh, y él es director, y ha sido director durante más de 30 años de un centro de rehabilitación para toxicómanos y toxicómanas, toxicomanías, ¿no? Problemas de consumo, eh, tratados con plantas medicinales y psicoactivas de la Amazonía peruana, entre ellas ayahuasca, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos el libro de Pedro Favarón, estos dos libros de artículos de Jacques Mavit. Luego hemos hecho un intercambio editorial con una editorial mexicana que se llama Lunaria, que produjeron, bueno, un libro muy, muy rico, fabuloso,
que se llama Ensayos Alterados de Conciencia, que básicamente es una antología, es una recopilación de textos que han sido expuestos en el Congreso Universitario de Sustancias Psicoactivas de la Universidad de México. Bueno, todo esto yo sé que es mucha información, pero uno va a los textos y encuentra esto, sobre todo registro antropológico, reportes, trabajos de campo antropológicos, del uso de plantas, eh, experiencias fenomenológicas, ¿no? Como en primera persona, usos terapéuticos, chamanismo, bueno, todo este mundo que se cruza desde distintos ángulos. Así que, bueno, un poco de eso va la editorial. Sí, se encuentra una serie de los libros publicados en tu Instagram. ¿Cuántos libros hay publicados y cuántos hay disponibles actualmente? De estos títulos oficiales que te digo, serán 5 o 6, así como propios de la editorial. Luego hacemos libros por encargo también. Siempre hay gente que nos Mm. pregunta si alguna edición que no se consigue, pero en físico, pero que está circulando digital, si se puede hacer, y normalmente decimos que sí, porque bueno, a mí particularmente me interesa facilitarle la lectura a gente que esté ávida de conocimiento en estos temas. Así que normalmente extendemos el catálogo también a otros textos que nos llegan y bueno, eh, está bueno eso, que sigue circulando, se va renovando permanentemente el interés y el catálogo, así que en eso estamos. Ujú, bien. Y por lo que veo, tu otra gran actividad es como escritor de columnas en la revista Mate. Coméntame un poco sobre esa actividad. Sí, correcto. Bueno, con los chicos de Revista Mate, creo que fue alrededor de 2019-2020 que empezamos a tener comunicaciones. Revista Mate es una revista de activismo canábico, de psicoactivismo, podríamos decir, o sea, de activismo de drogas en general, política de drogas, enteógenos, chamanismo. Bueno, a mí particularmente esto me han asignado, me han propuesto si quería escribir una columna permanente sobre enteógenos y psicodélicos. Así que es lo que vengo haciendo, sí, desde 2021, creo, eh, con Revista Mate. Sí, la verdad que hay un montón de artículos muy interesantes. Seguro que varios temas vamos a tocar ahora. Y me gustaría entrar justamente con un tema, que también hay un artículo. Libros enteogénicos. ¿Por qué elegiste ese nombre? Y a base hay esta discusión de qué palabra usamos para estos estados alterados de conciencia, que ya también es una descripción un poco discutida, pero desglosaba un poco la palabra enteogénico y otras palabras alternativas como psicoactivos que hay dando vueltas y cómo vos lo ves y cómo lo categorizas. Sí, 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 es cierto que es todo un tema de discusión permanente ese, acerca de las palabras. Eh, las palabras y el lenguaje es algo que damos por hecho también, ¿no? Como en las sociedades, en las comunidades lo damos por hecho, como bueno, parece que fuera algo natural, pero muchas veces nos olvidamos que el lenguaje es maleable, ¿no? Es plástico y es algo que se va transformando con el tiempo y siempre, bueno, siempre depende de quién lo enuncia, eh, a qué se refiere. em, Cambia completamente la óptica y el ángulo de visión que se tenga de un objeto, ¿no? O de un sujeto. Si queremos hacer esa división también objeto y sujeto, que también son palabras y son maneras de ver el mundo. Y en el sentido este, ¿no? De maneras de ver el mundo, fue una decisión importante, bueno, qué título, qué nombre llevaba la editorial, que más o menos rindiera cuenta o diera cuenta del enfoque que tenemos y enteógenos o enteogénicos, porque es un término que propusieron un grupo de investigadores pioneros en nuestra cultura sobre estos temas. eh, y me refiero a, bueno, las personas que estuvieron involucradas en el relevamiento del uso de hongos psilocibes en México a mediados del siglo pasado, eh, a partir del encuentro, digamos, de este grupo de investigadores conformado por Gordon Wasson, Albert Hoffman, Jonathan Ott,
con el encuentro con México, con la cultura mazateca, con el uso de hongos sagrados para esta cultura, lo que ellos vieron es que el término psicodélicos y alucinógenos se quedaban cortos, es decir, que no daban cuenta de la realidad que estos pueblos originarios transitaban y vivían y experimentaban en el uso y en la relación con estas plantas u hongos. Eh, entonces, en teos quiere decir sagrado interior o divinidad interior. En teos es como en es dentro, teos es, podríamos decir, es Dios o divinidad, y genos es que se genera. Entonces viene a ser algo así como que genera la divinidad interior o que contiene la divinidad interior, contiene la divinidad, contiene un espíritu, contiene un dios. Cosa que, digamos, todos los pueblos originarios que usan plantas dicen de las plantas, ¿no? Contiene un espíritu. Eh, bueno, es lo que se dice también la visión animista, ¿no? Para la antropología occidental ha hablado de, bueno, tipos de ser y de estar en el mundo. Uno de ellos sería, bueno, los pueblos supuestamente primitivos, entre comillas, son animistas. Ven en todo que hay un ánimo, que hay un ánima, que hay un espíritu, que las cosas están animadas, los árboles, las plantas, las rocas, los ríos, las montañas. Entonces, en ese sentido, enteógenos quiere decir eso, que son plantas que tienen la potencia de generar lo divino y que son en sí mismas sagradas. Y esto era necesario marcarlo. 1979 es el año donde es expresado este término, enteógeno, para diferenciarlo de psicodélico, que venía de más de mitad de siglo entre la correspondencia que tenían Aldous Huxley, el escritor británico, con su psiquiatra Humphrey Hosmond, eh, que fue quien le dio mescalina a este escritor, y a partir de esa experiencia este escritor escribe Las puertas de la percepción, hablando de puertas, ¿no? Eh, de puertas y ventanas que se abren. Bueno, en su experiencia con la mescalina, Que eh, luego dio, perdón, luego dio nombre a la banda de Dos. claro, exactamente, sí, sí, Siguen las muy puertas. exacto, muy reificado ahí en la cultura, bueno, de los 50, de los 60, de los 70, pero psicodélico para este psiquiatra que es quien propuso el término, desglosando el término, quiere decir que expresa la mente. Psique es mente o alma o espíritu, y delos es manifestación, que se manifiesta, que aparece. El punto es que aún hoy es un término, digamos, yo creo que es el más usado, más que enteógenos, quizás porque también ha triunfado de alguna manera esta visión cognitivista de la realidad, digamos, en la esfera cientificista y académica. eh, Ha triunfado, quiero decir, esta visión cibernética donde se compara mucho la mente con una computadora, ¿no? Y mucho se dice esto, ¿no? Como, bueno, si el cerebro es el hardware, la mente es el software. Bueno, entonces a ese nivel que la mente se exprese es como, bueno, estamos viendo una película que es proyectada, ¿no? Luego de consumir algún tipo de psicodélico, entonces la mente se manifiesta. Pero lo que pasa en estos pueblos originarios donde, bueno, este grupo de investigadores dijo, parece que lo que aquí pasa tiene que ver más con otra cosa, más que con lo mental, tiene que ver con lo espiritual, por eso enteógenos, ¿no? Como que se manifiesta algo sagrado y divino, más allá de lo solamente mental, que no quiere decir que no esté, porque también obviamente está, y los efectos psíquicos, cognitivos, mentales, pero pasa algo más, ¿no? Algo difícil de explicar, algo inefable, algo que no puede ser dicho, eh, y que no puede ser dicho por su naturaleza, no porque uno no quiera decirlo, sino porque no se puede expresar la potencia de esas vivencias. Entonces, bueno, enteógeno más o menos trata de circunscribir ese sentido. Bien. Sí, nuestra cultura, nuestra ciencia occidental moderna busca o buscó en su momento hacer una separación, en decir, bueno, tenemos la ciencia por un lado, que es una ciencia materialista, que busca explicar todo con parámetros medibles, y lo separamos de todo lo que es la vida espiritual, la religión y las cosas no medibles, que lo metemos del lado privado de cada persona, y la ciencia o las dos esferas no se cruzan. Entonces, en nuestra ciencia no puede aparecer
algo que no sea explicable dentro de su propia ciencia, que sea algo más allá, como expresa un poco el término enteogénico. Um, Justamente por eso creo que es un término que es usado no tanto en la ciencia académica, sino un poco más de manera integral. ¿Cuál sería un término más usado en la ciencia? Bueno, psicodélicos. ¿Psicodélicos? Psicodélicos, sí, sí, sí. Por esto que decía, como ha triunfado un poco, digamos, esta visión cibernética de, de las ciencias cognitivas, psicodélicos se aplica mejor, digamos, como para pensar, bueno, en términos de inputs y outputs, por ejemplo, ¿no? Como entradas y salidas. Entra cierta información, sale cierta información al cerebro, ¿no? Como esa caja negra que no sabemos bien qué pasa, pero la ciencia psicodélica, que es algo, ¿no? Que ya existe hace varios años y forma parte de todo este movimiento que le llaman renacimiento psicodélico, bueno, trata de investigar qué es lo que sucede cuando en el input ingresa una sustancia y qué es lo que sale, ¿no? Como comportamiento, como qué es lo que un sujeto experimental puede reportar, de qué visiones tuvo, ¿no? Psicodélico se aplica mejor a la ciencia, por eso se dice ciencia psicodélica. Ujú. Bien. Ok, ahí hablamos un poco sobre ese tema. Me gustaría hablar sobre un tema que es uno de los temas más grandes, me parece, que de tu trabajo, y eso es llamado el capitalismo psicodélico. ¿Sí? Contanos un poco qué es, para la gente que no, nunca había escuchado, de qué se trata. Sí, bueno, yo en las últimas conversaciones y charlas que vengo teniendo, lo que vengo diciendo es que en 2021 yo le pregunté a ChatGPT qué era el capitalismo psicodélico. Porque yo empecé a ver que era algo por distintos referentes, autores, antropólogas mexicanas, por ejemplo, que estaban investigando el tema. Y bueno, para ChatGPT no era nada. Me dice, no, no sé, en este momento no tengo la suficiente información como para darte una respuesta, pero puedo especular que tiene que ver con el movimiento psicodélico y el movimiento financiero. Bueno, como eso que hace ChatGPT, ¿no? Un poco eh, rellenar esos espacios deduciendo. Este, pero si uno le pregunta ahora a ChatGPT qué es el capitalismo psicodélico, te da una respuesta bastante contundente, con varios puntos, con incisos, con todos los aspectos, digamos, que engloba y que integra. Y así, digamos, rápidamente podemos decir que es esto, ¿no? Que es el cruce entre los movimientos financieros y ciertos intereses económicos grandes, sobre todo de farmacéuticas, por captar o capturar eh, los potenciales terapéuticos de ciertas moléculas y sustancias psicoactivas psicodélicas. Eh, Dicho de otra manera, con la pandemia de SARS-CoV-19 de la que venimos, 2020, hubo un boom no solo del flagelo de la salud mental, digamos, ¿no? Como que se puso en primer plano lo pernicioso que fue el encierro, que fue esta paranoia permanente del el virus y del enemigo invisible que se filtra por todos lados y que no sabemos dónde está. Bueno, un tipo de paranoia colectiva, se podría decir, con una base, con un fundamento material, pero invisible. Bueno, ese flagelo a la salud mental vino acompañado de un boom por el interés de lo que los psicodélicos pueden hacer terapéuticamente, cosa que ya se venía estudiando, pero no es sino hasta 2020 que aparece la primera empresa con fines de lucro, que se llama Compass Pathways, eh, que bueno, básicamente lo que ellos hacen o empiezan a hacer es patentar todo lo que puedan, eh, y cuando digo todo lo que puedan me refiero a no solo a moléculas, sino también, por ejemplo, a la disposición de un gabinete psicológico en el cual se llevaría a cabo una terapia psicodélica, con lo cual han patentado, por ejemplo, el acto de tomarse las manos con el terapeuta. O sea, eso pasó a ser propiedad intelectual de Compass Pathway en un momento. Es raro, es irrisorio, es bizarro. Bueno, es parte del mundo este en el que estamos, ¿no? Donde todo se puede patentar. La cantidad de patentes de Compass Pathway son centenas, son muchísimas.
solo para patologías tenían más de 70 el año pasado. Quiero decir, para patologías quiere decir para tratamientos de sustancias para determinadas patologías. Bueno, eso es un poco el capitalismo psicodélico, encontrar cuáles son los potenciales terapéuticos de determinadas sustancias y moléculas, aplicarlos en diagnósticos específicos y eso, bueno, que conlleve un tratamiento, que conlleve distintos dispositivos, porque, por ejemplo, hay mucho ahora de dispositivos para administrar psicodélicos como la psilocibina de manera intravenosa, por ejemplo, o parches de psilocibina, o cápsulas sublinguales, y así, como mucho gadget, digamos, ¿no? Con mucho dispositivo pensado para... Bueno, eso es parte de la industria psicodélica y capitalista. Podría citar, por ejemplo, también los vape pen, como los cigarrillos electrónicos, Philip Morris, que Philip Morris tiene al menos 3 patentes para dimetiltriptamina, o sea, para la DMT que se fuma en sus cigarrillos, Philip Morris. Y así, ejemplos hay un montón, digo, ¿no? Una de las últimas notas que yo escribí para la revista Mate era esto, ¿no? En un momento yo subí una tabla donde hasta fines del año pasado se contaban alrededor de 90 empresas eh, asociadas solo a psilocibina, o sea, con patentes que involucran esa sustancia de alguna manera, sea para tratamiento, sea para modificaciones de la molécula, que eso es algo también que está bastante vigente, hacer derivados de la molécula para que psilocibinas sintéticas como Silonex o MSP 1014 o CYP003, tienen esos nombres, estas moléculas, que se le hacen pequeñas modificaciones para que, por ejemplo, el efecto pleno sean 2 horas, lo cual es un tiempo mucho más acotado y manejable para una psicoterapia, ¿no? Para un tratamiento, antes que 6 horas, ¿no? De estar súper loco en un consultorio, ¿no? Bajo el efecto de los hongos. Bueno, en 2 horas hace el efecto completo y eso es mucho más manejable. Bueno, y esas son algunas, digamos, de las innovaciones en la industria farmacéutica, psicodélica, capitalista. Y otra que no me quiero olvidar, que me parece importante también mencionarla, son los neuroplastógenos, que le llaman así, psicodélicos sin alucinaciones. Como son moléculas muy parecidas estructuralmente y que de hecho tienen los mismos efectos fisiológicos que los psicodélicos, como la neuroplasticidad, por ejemplo, pero que no producen ningún efecto psicoactivo o psicodélico. Entonces, bueno, esto, ¿no? Esto es más o menos el mercado del capitalismo psicodélico. Sí, quizás podemos aclarar un poquito más. ¿Cuál es el interés y cuál es la manera de hacerlo y cuál es el negocio de las farmacéuticas con los psicoactivos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede patentar una molécula? Vos decís que se puede patentar una cosa como el terapeuta de la mano, que es una cosa muy absurda, pero ¿cómo se patenta algo y cuál es el negocio? Sí, es una buena pregunta y eso es toda una línea de investigación, digamos, si se quiere. Eh, Habría que decir que en Estados Unidos parece que se puede patentar casi cualquier cosa. No es igual para todos los países, ¿no? Rigen distintas legislaciones, distintos marcos regulatorios. No es lo mismo en todos los países. Sabemos que Estados Unidos marca agenda igualmente, ¿no? Estados Unidos dice, bueno, se prohíben todas estas sustancias, se prohíben. Y quienes no las prohíban, bueno, algún tipo de represalia van a tener, alguna consecuencia van a tener que pagar por no alinearse estrictamente o distanciarse demasiado de las políticas hegemónicas, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Si esta fuerza que se viene haciendo desde los movimientos financieros, ¿no? Y el capitalismo psicodélico pujan para que algo de esto se legalice o se regule, pero bueno, había una periodista estadounidense del el medio periodístico Vice. Yo he leído varios de sus artículos y varios de mis artículos están nutridos por algunas informaciones que ella daba. El nombre de ella es Shaila Love. Eh, bueno, ella decía eso, que parece que en Estados Unidos se puede patentar cualquier cosa. eh, Después hay que ver si la aplicación de la patente es efectiva, digamos, cómo eso se puede
efectivizar si realmente es algo viable, pero en principio se puede, o sea, uno, bueno, puede patentarlo, después hay que ver cómo eso se vuelve algo capitalizable, ¿no? Y algo operativo en lo real. Entonces lo que sucede con muchas de estas patentes, como las de esta empresa que yo mencionaba, Compass Pathways, es que después pueden ser revocadas. Son patentes que después se pueden caer porque no son útiles o porque... Pero el proceso de revocar una patente, por lo que yo he leído en Estados Unidos, es mucho más costoso que poder llevar a cabo la patente, ¿no? Entonces, una de las estrategias, ahora no me acuerdo el nombre, creo que es evergreening, es una de las estrategias en este mundo, digamos, de lo jurídico y de lo patentable, es, decía esta periodista, inundar la oficina de patentes, como ir y patentar todo lo que se pueda, de modo tal que uno, digamos, así dicho rápidamente, termina confeccionando un monopolio y no permite que otras empresas o emprendimientos o pequeños emprendedores logren ingresar a ese mercado porque uno ya, digamos, logró patentar, hizo patente de esto, ¿no? De como casi cualquier cosa. Mm, Después, esa patente se pueden revocar, pero el proceso de revocarla es bastante costoso porque es caro económicamente, pero hay que hacer una investigación también como para comprobar que eso que se patentó ya estaba descubierto, ya había sido descubierto tal molécula. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora bueno, por eso también, a partir, digamos, de la experiencia de esta empresa, lo que el resto de las empresas comenzó a hacer luego fue algún tipo de innovación. Eso. Modificaciones de moléculas, eh, pequeñas modificaciones en algunos descubrimientos o en algunos tipos de tratamiento, para que sea patentable, porque si no, bueno, pierde el sentido la patente. claro, podemos también tener un acceso de ese lado que es algo que no es patentable, porque no puedo ir, entiendo, y decir el psilocybin cubensis X lo voy a patentar, ¿no? No, claro, claro, no. ¿Cuáles son cosas no patentables y cómo los puedo hacer patentable? Sí. Bueno, la naturaleza no es patentable, podríamos decir, ¿no? Y las moléculas que ya fueron patentadas, ya fueron descubiertas, no pueden ser patentadas. Como la psilocibina sintética, por ejemplo. Hay que decir que la primera psilocibina sintética la realizó Albert Hoffman, el mismo químico suizo investigador que descubrió el LSD, ¿no? Como 13 años después de descubrir el LSD, 15 años después, eh, le llegan muestras de los hongos de México, esto mediados de 1950. Para 1958 él había logrado extraer los principios activos y hacer una síntesis de psilocibina que se llamó indocibin. Bueno, eso lo patentó, digamos, quedó la patente para la empresa Sandoz, que era donde él trabajaba. Entonces esto no se puede volver a patentar. Pero sí lo que se puede hacer, respondiendo a tu pregunta, es hacer pequeñas modificaciones estructurales de algunos átomos de esa molécula para que sea una molécula levemente distinta, ligeramente distinta. Esta técnica se llama ticketing, también está relevada, ¿no? Como, bueno, en las oficinas de patentes se hace esto. Modificamos levemente cierto descubrimiento para que sea patentable. Sí. Sí, 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 le agrego una cosita y ya digo, ya es mía. Y a veces también se puede, que yo sepa, patentar el proceso de la sintetización, no necesariamente la molécula en sí. Bien, Sí, con y todo una eso, cosita más, perdón, una sí. cosita más sobre los Ujú, hongos que decías. También lo que está habiendo mucho es modificación genética de hongos, o sea, se crean algunas especies nuevas, o variedades, mejor dicho, variedades nuevas de psilocibes. mm, Entonces, hay variedades de laboratorio, y eso sí es patentable, porque no existe en la naturaleza, y bueno, está bien, es la propiedad intelectual de alguien. Alguien se tomó el trabajo de hacer una modificación genética, y eso lo pueden mm, registrar. ujú. Creo que hay que entender eso. El negocio a nivel internacional de las farmacéuticas no está en producir algo y venderlo. El negocio está en el patente, ¿no? En la sintetización, que se produce a muy, muy bajo costo, a muy, 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 muy gran escala y se distribuye a todo el mundo y el negocio, digamos, es muy, muy grande. Pero a través de los patentes, no a través de la sencilla producción de algún agente y la venta. Exacto, sí. Claro. Bien. Um,
ahora hay otro término que usas en alguno de los artículos que me gustó mucho, que se llama, también referido al capitalismo psicodélico, que dice la carrera hacia el espacio interior, que también me pareció muy interesante y hace referencia justamente de la carrera de los soviéticos y los estadounidenses al espacio exterior. Sí, ¿querés hablar un poco sobre ese término que me pareció muy interesante? Bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Como a partir de lo que decíamos, bueno, la crisis de salud mental que ya venía existiendo, no podemos decir que es un producto de la pandemia, pero la pandemia ha resaltado y claramente ha dejado secuelas y, digamos, mucho, mucho se empezó a hablar a partir de la pandemia de la importancia de la salud mental en esa coyuntura, en ese contexto. Empiezan a aparecer, a brotar como todas estas compañías farmacéuticas o laboratorios con intereses de, bueno, esto de ver qué molécula sirve para qué tipo de trastorno, ¿no? Para qué tipo de dolencia o padecimiento psíquico o físico también, fisiológico. Eh, Hay varios psicodélicos que se están investigando para enfermedades neurodegenerativas, digamos, ¿no? Como para Parkinson, Alzheimer, va más allá de lo psíquico. Eh, pero bueno, creo que la carrera al espacio interior sí tendría que ver con eso, a ver quién llega primero a acaparar un mercado de salud mental y de salud en general, ¿no? Vista como un negocio, como un servicio más que como un derecho, ¿no? Entonces, bueno, eso, esa carrera termina siendo una batalla, ¿no? Una especie de guerra de patentes también como fue nombrado en ese artículo de la revista Mate, esta carrera. Eh, Mm, sí, y lo que mencionan muchos es que hay una crisis de todo el mundo occidental, por lo menos, de la salud mental. Una gran crisis que justamente rebalsó y dio más, salió más a la luz con todo lo que era COVID, pero también con otros tipos de problemas, adicciones, depresiones. La verdad que dicen que es un problema muy grande y bueno, ahí encontraron o analizaron cuál puede ser el negocio con esa gran demanda que hay de personas enfermas y justamente es un poco la situación psíquica, que es justamente ese viaje al interior que ahora se está peleando un poco de explotar ese mercado, porque básicamente lo que es generación y después explotación de mercados. Y es un mercado muy grande que a base de falta de salud de muchas personas, ¿no? sí, sí, sí. Bien, mira, mencionamos algunas palabras, algunos personajes que se vienen mencionando mucho. Me gustaría charlar un poco sobre ese tema y el inicio, el descubrimiento de los psicodélicos, más que nada de los hongos psicodélicos, para la ciencia occidental, ¿no? Diste una charla, o tenés una charla que se llama el chamanismo mazateca al capitalismo psicodélico. Ya mencionaste el descubrimiento de Hoffman con el LSD y después estuvo también involucrado al descubrimiento y a la capitalización, se puede decir, de los hongos en México. Puedes introducir un poco a la historia, a los personajes, que la verdad que es una historia muy mencionada, pero muy interesante para aquellos que no la conocen. Sí, 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 claro, porque Albert Hoffman descubre el LSD en 1938. En realidad es cuando lo sintetiza por primera vez, pero no da con sus efectos sino hasta 1943 cuando tiene la experiencia psicodélica, que también fue por un error de cálculo de laboratorio, digamos, él no estaba buscando una experiencia psicodélica, sin embargo, la obtuvo mediante, bueno, la manipulación de los elementos en el laboratorio. No se sabe muy bien cómo ni por qué, pero bueno, una de las hipótesis es la potencia del LSD, ¿no? Que es una sustancia tan potente
es activa al nivel de las millonésimas de gramo, ¿no? De los microgramos, entonces que, bueno, bastaría una cantidad eh, no tan significativa que ingrese de manera tópica por la piel, por ejemplo, para tener un efecto, o en alguna mucosa, sobre todo, ¿no? Alguna mucosa del cuerpo. Entonces, claro, para 1943, Hoffman tiene esta experiencia en Suiza y el LSD comienza a ser una novedad en el ámbito clínico médico y no salió digamos, del ámbito clínico médico y de los laboratorios durante un par de décadas prácticamente, donde se dispensaba LSD para, digamos, todo el mundo del ámbito médico, clínico, psiquiátrico, psicológico y psicoanalistas que quisieran experimentar para ver qué potenciales usos tenía la sustancia. Bueno, eso hizo, todo este fenómeno hizo de Albert Hoffman una persona muy conocida, ¿no? En ese ambiente. Y esto sucedió en 1943. A partir de ese año comienza, ¿no? a circular el LSD. El LSD viene a ser como la molécula madre de la psicodelia nuestra, occidental, de nuestra cultura. Eh, es un derivado semisintético porque parte de la síntesis de un hongo también, pero es un hongo que si uno lo come así silvestre y naturalmente se termina muriendo porque es súper tóxico. Eh, el cornezuelo de centeno, Claviceps purpurea es el nombre científico. Bueno, a partir de eso y en la década siguiente, Gordon Wasson, una persona que pertenecía, bueno, a otra cultura, a otro continente, Estados Unidos, estaba en pareja con una rusa médica pediatra, ya casados y hacía mucho tiempo que venían investigando los hongos en el sentido amplio, porque decían, bueno, como que ella, Valentina, amaba los hongos y los usaba para las comidas y tenía muchas palabras bellas y afectuosas para referirse a los hongos, mientras que Gordon Wasson, perteneciente, bueno, a los Estados Unidos, donde en inglés hay unas pocas palabras para referirse a los hongos y son todas despectivas, vinculadas a lo nefasto, a lo podrido, a lo que no sirve, tenían como ese interés, esa curiosidad, ¿no? Esa perplejidad de por qué esa diferencia cultural tan significativa. Entonces empezaron a hacer un trabajo de campo muy intensivo acerca del uso de los hongos en distintas culturas y eso lo llevó a México. Lo llevó a México después de más de 20 años de investigación. O sea, hacía mucho tiempo que estaban investigando, gente de recursos además, porque Gordon Wasson era banquero, eh, entonces tenía tiempo, digamos, y dinero como para, bueno, propiciarse los viajes, las contrataciones, los equipos de investigadores, y a partir de eso lo convocan a Albert Hoffman. Cuando en 1955 finalmente llegan a México y dan con la chamana mazateca María Sabina, a partir de esa experiencia de la cual se dice que Gordon Wasson es el primer hombre blanco en haber tenido una experiencia tradicional mazateca con hongos. A partir de esa experiencia surge la pregunta de, bueno, ¿y qué son estos hongos? ¿No? ¿Y qué contienen? ¿Y por qué hacen lo que hacen? A partir de esa experiencia, parece que el hombre más indicado para convocar fue Albert Hoffman. Entonces ahí se suma al equipo de investigadores. Bueno, y la historia sigue, por supuesto. Eso fue en 1955, yo decía en 1958 se sintetiza la primera psilocibina y después estamos a las puertas de la época de los 60, ¿no? Del hipismo. Así que la historia, digamos, se sale un poco de los laboratorios y pasa a la cultura, si lo queremos ver así. Claro, está esa anécdota, pero esa historia de Gordon Wasson Valentina visitan a María Sabina en México y descubren o hacen una experiencia con los hongos psicodélicos, es básicamente el inicio del capitalismo psicodélico, como vos lo llamás. Y justamente Gordon Wasson, más allá de su micofilia, que no tuvo, no era un amante en sus inicios de los hongos, en cambio Valentina, que le llevó a interesarse por los hongos, de alguna manera supo aprovechar y dar a conocer al mundo afuera el potencial
de estas sustancias, ¿no? Y luego hay una publicación que se hace muy famosa en Estados Unidos sobre justamente ese pueblo, María Sabina, los los hongos psilocibes. Son psilocibes, perdón, siempre me olvido. Psilocibe mexicano, ¿cómo se llama? Psilocibe mexicana era la variedad que usaba específicamente María Sabina para sus rituales. Exacto. Y a base de esa publicación, que se hizo muy conocida, hubo muchos problemas en el pueblo de donde venía María Sabina. Um, Esa es una historia bastante contada y la verdad que muy interesante, y hay más actores que se mencionan mucho. En todo el contexto, una persona que me parece muy interesante y también estuvo involucrado, no sé en qué etapas específicamente, es Richard Schultes. Sí. ¿Me puedes comentar un poco sobre sus aportes en toda la temática? Porque me parece un personaje en cambio de Watson, diferente y muy interesante. Sí, sí, sí. Claro, eh, Richard Evan Schultz es antecesor y pionero, digamos, en el campo de la etnobotánica y de la etnobotánica psicoactiva, es decir, en el estudio de las plantas que los pueblos utilizan para, de manera ritual, ceremonial y que implican estados de conciencia ampliados o alterados. Em, el trabajo de Richard Evan Schultz, que es estadounidense también, creo que él tenía una cátedra de botánica en Harvard, eh, es anterior, yo creo que data algo así como de 1920 a 1940, más o menos el periodo de actividad, si le erro no es por mucho, y él tuvo su experiencia de campo, digamos, su trabajo, a lo que dedicó su vida, fue a pasársela en la Amazonía, recorriendo no sé, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, sobre todo con tribus ayahuasqueras, pero donde también, bueno, circulan y existen otras plantas psicoactivas. Él ha reportado mucho de eso, el uso de la ayahuasca entre estos pueblos, pero también de los rapés, ¿no? Del rapé psicoactivo, de los tabacos. eh, y es pionero. Entonces, él fue, digamos, también un poco un mentor. Fue el mentor, digamos, eh, tanto de Gordon Wasson como de Jonathan Ott, como de Albert Hoffman. Fue alguien que se lo tuvo en cuenta para dirigir el curso de estas investigaciones. Bueno, de Richard Evan Schultz, decir que hay una película que retrata más o menos el contexto histórico y parte de su trabajo, es una película colombiana que se llama El abrazo de la serpiente. Ganó algún que otro premio y yo la recomiendo, está muy buena, da de qué pensar también acerca también de un poco, bueno, del extractivismo, ¿no? Porque hemos hablado mucho de capitalismo psicodélico, estos movimientos, eh, para pensar también eso en relación al extractivismo y, bueno, esto que se llama apropiación cultural, también podríamos decir expropiación cultural o extractivismo cultural o extractivismo epistemológico, como se dice por ahí desde algunas antropologías. Pero bueno, El abrazo de la serpiente, recomendación cinematográfica para los aficionados de la psiconáutica y los enteógenos y el chamanismo. Fede, ahora me gustaría volver a traer la conversación a lo nuestro, desde el Amazonas hacia Rosario, y preguntarte sobre tus experiencias con enteógenos, con psicoactivos, cómo fueron y qué efecto dieron en tu vida personal. Sí, bueno, como decía al principio, cuando empecé a estudiar psicología, hace casi 20 años, aquí en la ciudad de Rosario, ya había incursionado en fumar cannabis, ya había tenido algunas experiencias psicoactivas y diría hasta psicodélicas incluso con cannabis, así como bastante fuertes. Yo no esperaba tanto también, o sea, cuando comencé a fumar pensé que era como algo más, bueno, recreativo, ¿no? Como de ocio, como algo para estar chill y de repente, bueno, eso me encontraba como durante no sé cuánto tiempo, porque el tiempo se disolvía y no sé, los segundos parecían minutos, los minutos parecían horas y las horas parecían segundos, entonces como que el tiempo era una cosa súper maleable y en todo eso mis pensamientos como yendo y viniendo y recordando y proyectando, bueno, eh,
el cannabis me abrió la puerta. Entré en contacto con las enseñanzas de Don Juan, este libro de 1960, si no me equivoco, 1968, un poco más cerca de los 70, donde ya estaba, bueno, en boga toda la cuestión cultural de los psicodélicos, ¿no? Y en el libro ese él menciona tres plantas de poder, como le llama, que son el peyote, que es este cactus mexicano que contiene mescalina, el floripondio, que él lo llama hierba del diablo, ahí, el principio activo del floripondio es la escopolamina, que es un delirante disociativo. Eh, Tuve mi experiencia con el floripondio antes que con los hongos, que es la tercera planta de poder de la que Castañeda habla. Eh, Tuve una experiencia con floripondio siendo bastante joven, yo teniendo 18, 19 años, recién empezando la carrera de psicología. ¿Qué planta Y es, Fede? es una planta que se ve como ornamental, es propia de Sudamérica. Eh, el nombre de la especie es Brugmansia, hay unas cuantas. Eh, Son flores acampanadas que tiene, son como campanas así grandes. Le llaman trompeta del ángel también porque es como una trompeta. Y las hay de colores blancas, amarillas, rosaditas. Bueno, Crecen en la eh, vereda a veces, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Se encuentra de manera silvestre. Y al atardecer largan un aroma, cuando está florecida, largan un aroma muy, muy rico, muy perfumado, pero bueno, muy engañoso también, porque la verdad es que es una planta súper tóxica, súper, súper Mm, tóxica. Todas las partes de la planta son tóxicas, desde ujú. las semillas hasta las hojas, los troncos, todo, absolutamente todo es tóxico. Y alguna vez con un grupo de amigos psiconautas hicimos un brebaje que no se lo recomiendo a nadie, solo a partir de las hojas, no de las flores. Las flores es donde mayor concentración de escopolamina hay, pero nosotros usamos las hojas, hicimos, no me acuerdo, como 1,5 litros, una cosa así de brebaje, y tomamos algunos tragos. Eh, bueno, mientras estuvimos juntos con este grupo de amigos, no pasó mayor cosa, pero resultó ser que en un momento yo regresé a mi casa donde estaba solo y pensaba que, bueno, era un lugar seguro. Creo que en eso no me equivoqué, creo que eso estuvo bien, fue una buena decisión. Pero a partir de que crucé la puerta de mi casa, ya no estuve solo, porque no estaba solo en mi cabeza, como dicen los franceses, en el sentido de que empecé a escuchar voces, voces, voces. eh, Sentía que los objetos me hablaban, pero, pero era una situación muy peculiar la que se daba porque los objetos me remitían a personas. Es decir, quizás yo veía este mouse y a este mouse se le superponía la cara de Manu, en la tuya, por ejemplo, y sentía que a través de este mouse yo hablaba contigo. Eh, por ejemplo, ¿no? Hablaba con un amigo que había visto ese día. Y luego miraba por otro lado y veía una lapicera, y esta lapicera era mi amiga que había estado la semana pasada, y así, bueno, durante 12 horas. Uh, 12 horas. Suena Eh, divertido, pero fue agradable. no, no fue para nada agradable, de hecho Mm, fue muy desagradable. Uno pierde la memoria y pierde la conciencia de que tomó algo, inclusive, o sea, uno no recuerda que está drogado, no, es algo que se borra. Yo cada tanto tenía milésimas de conciencia, microsegundos, no sé cuánto, pero era como, todo se detenía y era como, esto que está sucediendo es muy extraño y no entiendo, era confusión, o sea, era sentir la confusión en el nivel más pleno y desconcertante que te puedas imaginar. Era como, estoy muy confundido, no sé qué está pasando, pero algo está raro, algo está raro. Y de nuevo, me empezaba a hablar el sofá, o veía gente en casa, yo estaba solo en mi casa, pero veía a algunos de mis amigos que se movían, iban, no sé, de la cocina al comedor, o del comedor al living, y yo salía a buscarlos. Y pensaba por mis adentros, porque esta gente desaparecía luego, pensaba como me están haciendo una broma, se están escondiendo de mí. Y bueno, así, un delirante muy poderoso, para nada recomendable, pero bueno, fue una de mis primeras experiencias fuertes que me marcó, digamos, porque me dejó este precedente, al igual que con el cannabis,
pero de otra manera, de que, bueno, se puede estar y percibir el mundo de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados. O sea, la percepción, el punto de vista, eh, los pensamientos, las emociones pueden variar a niveles insospechados, ¿no? Como la mente es realmente un misterio en ese sentido. Por último, llegaron las experiencias con los honguitos, eh, ya estando en Rosario y participando de aquel momento, digamos, de lo que era casi un folclore del litoral, podríamos decir, que es ir a buscar hongos al campo, ¿no? Ir a cosechar hongos después de la lluvia, después del calor, de verano, en ciertos campos donde crecen silvestres, en la bosta, y comerlos frescos, comerlos sin pesarlos, o sea, muy distinto a las prácticas que ahora, digamos, se llevan a cabo, ¿no? Con el cultivo y el indoor y todo eso. Como, bueno, todo mucho más silvestre, más intuitivo, y hemos tenido experiencias muy fuertes también con amigues, muchas experiencias fuertes solo, también estando solo en mi casa, como decía Terence McKenna, eh, la experiencia más recomendada para él con la luz apagada, acostado en mi cama y quizás una música de fondo, como mucho estímulo. Eh, y Terence McKenna, este portavoz también de la cultura psicodélica estadounidense, decía como, bueno, la gente no entiende por qué eso puede ser una experiencia gratificante. Y es como, bueno, prueben comer 5 gramos de hongos secos o, no sé, 20 gramos, 30 gramos de hongos frescos y tener esa experiencia. Bueno, realmente fue un parque de diversiones interior. Fue, sí, la carrera por el espacio interior, pero vivido como un parque de diversiones en el sentido bastante literal, digamos, con mucha diversión, pero también con mucha adrenalina, con mucho vértigo, con sentir que estoy subido arriba de una montaña rusa allí en el pico y de repente baja con todo y mucha intensidad, por momentos miedo también. Estamos hablando de macrodosis, por supuesto, dosis altas. Pero bueno, particularmente con los honguitos yo estoy muy agradecido porque me abrieron a un tipo de experiencia mucho más noble, digamos, como más cariñosa, más afectuosa, más cálida, que me ha llevado a pensar mucho en los vínculos, en las redes, en las personas, en los afectos, en ser más agradecido, en agradecer, perdonar, en perdonarme. Eh, bueno, un enteógeno, digamos, realmente una experiencia de otro orden. Eh, Así que bueno, ese es un poco, esa fue mi iniciación así contada rápidamente. Ujú. Ya dijiste un poco, hablaste un poco sobre los efectos que te quedaron positivos de los hongos, que fue algo que resultó en algo más agradable. Y a mediano y largo plazo, ¿cómo cambiaron tu vida? Ahora específicamente los hongos. ¿Tenés algún efecto en algo que sentiste o que seguís sintiendo? Es una pregunta compleja, sí, es difícil. Yo creo que, como decía, estas experiencias marcan un precedente en que el punto de vista puede variar, digamos, ¿no? Uno normalmente, y se habla, ¿no? Como de el estado de conciencia por defecto, ¿no? Como que tenemos el estado de vigilia, y esto es como un descentramiento o un punto de vista alternativo que hasta que no se lo experimenta uno no lo conoce y cree, ni se lo imagina y cree que es algo que no existe, no lo da por hecho, ni mucho menos. Y a partir de una experiencia así, es como pensar en que, bueno, las cosas se pueden ver en perspectiva. eh, Quizás esto de sustraerse un poco y verse desde afuera y ver las relaciones que uno tiene desde afuera, eh, creo que es algo, sí, es una bondad que me han aportado los hongos principalmente, pero otras sustancias también, como poder pensarse desde otro lugar y dejar de ser el centro también de la escena, ¿no? Como descentrarse en ese sentido. De hecho, el término éxtasis, que se usa mucho, ¿no? Para, por ejemplo, un libro fundamental de la literatura chamánica es Las técnicas arcaicas del éxtasis, de Mircea Eliade. Técnicas arcaicas del éxtasis. Luego, cuando Gordon Wasson habla de su experiencia con los hongos y María Sabina en México, la primera palabra que dice es éxtasis. Eso es lo que eh, él sintió. Y la raíz de éxtasis, que es griega, quiere decir estar fuera de uno, salirse de sí. Bueno, ahora se le dice la muerte del ego, ¿no?
Pero sí, eso, como un descentramiento muy importante donde uno deja de ser el protagonista y un poco ve la película desde afuera y ve las relaciones, ve el lugar que ocupa, ve el lugar que ocupan los otros. Eso sí me parece que me ha aportado y me parece muy, muy significativo. Claro, yo lo relaciono un poco con el desarrollo de la conciencia, de tener un poco más una idea de que hay otro observador en el juego, no soy solamente mi cabeza y mi cuerpo, sino hay algún otro. Em, ya empezaste a recomendar un libro o mencionaste varios libros. Ahora, para una persona que quiere empezar a leer, a indagar un poco por el tema, hay muchos libros que no son los mejores para principiantes o para gente que con un conocimiento básico. Ujú. ¿Qué libros tuyos u otros disponibles en español o principalmente recomendarías para personas que quieren empezar a estudiar toda esa temática de los enteógenos? Sí, bueno, con respecto a los honguitos, para mí un libro iniciático también fue Teonanacatl, hongos de Europa y de América. Son varios autores, es de 1979 y reúne conferencias que han dado Gordon Wasson, Richard Evan Schultz, Albert Hoffman, Jonathan Ott. Eh, es un buen libro para empezar por ahí con los honguitos. Es un buen registro de época también. Ellos son los pioneros, digamos, de nuestra cultura en esta investigación, así que verse un libro que a mí por lo menos me abrió muchas puertas y ventanas. Perdón, un Eh, segundo. Ellos hablaron mucho sobre el potencial terapéutico, ¿no? Han hablado algo, no diría mucho. Ah, no mucho. Han entrevisto las posibilidades que había pero, pero no como se está hablando hoy, digamos, no en los términos biomédicos y tan finos de lo neurofarmacológico. Bien, pero a lo que Sí han voy es, visto. ajá, a lo que voy es, ahora estamos más de 55 años después, ¿y por qué ese libro todavía tiene relevancia o estas voces de los pioneros en el campo? Porque yo creo que sentaron el precedente y marcaron la historia, ¿no? Como que es el rumbo que fue tomando y lo encuentro un libro súper actual, es vigente, o sea, porque pareciera sino que el boom de los hongos es de hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Desde que se empezó a cultivar y en Instagram nos empezaron a aparecer publicidades e historias de kits de cultivos, ¿no? Y todo esto. Bueno, para sentar un poco las bases de esta historia reciente, me parece que está bueno, porque incluso ese libro ya contiene un manual de cultivo. Eh, entonces, claro, eh, esto como para empezar a hacer un poco de revisionismo también y ver de dónde venimos, y bueno, nos podemos preguntar luego hacia dónde va todo esto, ¿no? También, Ujú. pero para hacer un poquito de historia, pero es historia reciente y es bastante contemporáneo. Bueno, Jonathan Ott sigue vivo todavía, uno de estos autores sigue vivo y dando clases en español, habla español muy bien y bueno. em, Así que Teonanacatl, que significa carne de los dioses Ajá, en Nahuatl, si no me equivoco, ajá. idioma de México. Luego, bueno, Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, para con la mescalina y toda una cuestión más fenomenológica y novelesca de una experiencia en primera persona, y podríamos decir un gran trip report, tal vez uno de los primeros trip reports de Occidente, de nuestra era, Las puertas de la percepción de Huxley. La obra de Carlos Castañeda a mí me parece interesante, por lo menos mientras está Don Juan. El primer libro se llama Las enseñanzas de Don Juan, que es como un chamán yaqui mexicano con quien Castañeda, que es antropólogo, va y a hacer un trabajo de campo antropológico y termina siendo su discípulo. Y si bien luego ha sido bastante criticado y señalado que era toda una gran ficción, aunque Castañeda se recibió de antropólogo con esa tesis, con las enseñanzas de Don Juan fue su tesis para antropología, eh, no deja de ser un gran libro introductorio para el tema del chamanismo y las plantas. Eh, y ya viniéndonos un poco más ahora, a esta época y a nuestro catálogo, el libro que mencionaba antes, Ensayos alterados de conciencia, que es esta antología de textos y ponencias
expuestas en la Universidad de México. Está muy bueno porque es muy heterodoxo y transdisciplinario, y ahí podemos encontrar filosofía psicodélica, ciencia psicodélica, antropología, eh, tema de hongos específicamente, de la biología. Súper, súper recomendable. Genial. Mira, ahora hablamos un poco sobre todo ese mundo corporativo, internacional, farmacéutico, psicodélico. Ahora tenemos y vivimos en Argentina y en otros países un boom a la base de emprendimientos, de productores de hongos, de extractos, de subproductos. ¿Cómo ves la movida base en Argentina? ¿Cómo está hoy en día y para dónde puede llegar esa movida? ¿Cómo ves un poco los próximos años en el campo, también en la academia, en las aplicaciones terapéuticas? ¿Qué visión tenés? Yo creo que es un momento bastante crucial porque es potencial, ¿no? Como que se están empezando a tirar las cartas, a repartir las cartas y, y bueno, de lo que allí derive dependerá de lo que ahora podamos pensar, hacer. La movida psicodélica, digamos, de los emprendimientos, y no solo de los emprendimientos, sino también esto de la academia y tal, me parece súper interesante, muy valiosa. Me parece que quizás hace falta un poco más de este punto de vista crítico acerca de la bajada de línea, yo digo, anglosajona, estadounidense, para ponerle, digamos, un poquito un color, pero, digamos, esta bajada de línea ideológica donde, como decía Mark Fisher, este escritor británico, pareciera que es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, Él hablaba decía, una ontología dominante donde pareciera que todo debe ser administrado como una empresa. Bueno, es una manera de hacer las cosas, yo creo que hay muchas otras y debe haber muchas otras porque si no, bueno, nos quedamos esto como en la redundancia del el costo-beneficio, ¿no? Como que si vamos a regir nuestras vidas solo por costo-beneficio y esa relación, nos empobrecemos por más dinero que podamos hacer. Entonces, no, me parece que hay mucho potencial en este momento. Bueno, y que espacios como este y que poder tener la palabra ahora aquí contigo, quizás puedan trazar como estas líneas de fuga y líneas nuevas que vaya hacia algún tipo de exploración o de producción de conocimiento eh, intensa y comprometida, digamos, con la exploración y el conocimiento en sí mismo, más allá de si da réditos económicos o no, digamos, que es la lógica que nos gobierna, digamos, ¿no? Por Ujú, otra parte. Eh, pero bueno, veo que hay potencial, veo mucho potencial en este momento. ujú. También leí sobre un título de un libro de Thomas Chas, quizás se pronuncia así, que se llama Nuestro derecho a las drogas. No conozco el libro, pero resonaba mucho con el título porque básicamente es un poco que algo viene de lo que vos mencionás de independizarse, de empezar a encontrar o buscar su propio camino con otros, pero no necesariamente con algún intermediario obligado, ¿no? Como es en lo espiritual la iglesia o como si es, como son diferentes instituciones en el consumo de sustancias. Digamos, tenemos básicamente, es un regalo de la naturaleza, que tenemos un tipo de derecho natural a ellos y tenemos que encontrar la forma de consumo, de uso responsable y también de la forma de desarrollar nuestros propios rituales con estas sustancias, sean con los hongos, sea con cosas que ya básicamente conocemos, hoy no hablamos mucho, pero un tema muy interesante, el tabaco, una planta sagrada también americana, y con muchas más cosas, con el café, con el mate, son todos diferentes cosas que nosotros tenemos y deberíamos, de mi punto de vista, desarrollar y establecer nuestras propias modernas eh, nuestros rituales y no solamente mirar hacia atrás y ver qué hicieron los otros, sino también la historia siempre sigue, no podemos plenamente mirar hacia atrás, ver qué se hizo anteriormente en otra cultura, en otros tiempos, sino desarrollar y llevar adelante lo nuestro, en solo y en comunidad. Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Y agregar solamente
esto de la revisión histórica, ¿no? Es decir, saber de dónde venimos, pero no para copiarlos necesariamente, sino incluso para poder diferenciarnos y hacer distintos. Muy bien. Fede, muchísimas gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar, contactar? ¿Dónde estás presente? Bueno, en Instagram, @libros.enteogénicos. Ahí me encuentran seguro. Si no me encuentran a mí, van a encontrar los libros, lo más probable, pero sí, ese es el contacto. Y hay una lista de links donde se encuentran todos los artículos de la revista Mate, que me parece una lectura muy recomendable. Ujú. Exacto, ahí mismo en mi perfil de Instagram está el link a la revista, si no me equivoco. Sí, está el link al perfil de la revista. Y hay un Linktree también donde están mis artículos y algunas otras cosas de interés. Así que sí, en el perfil de Instagram, Libros Enteogénicos, está toda la data. También das charlas, ¿no? Presenciales también. ¿Tenés alguna agendada? En este momento no, está empezando recién el año todavía con la agenda bastante vacía, eh, pero por una decisión propia, digamos, de seguir descansando un poco más. El año pasado fue muy activo en ese sentido. Con la revista hemos estado de gira prácticamente por todo el litoral, dando talleres y charlas formativas e informativas. Así Ujú. que sí, quizás algo de ese año, sí, algo del año pasado, este año se reedite, se actualice, vamos a ver. ¿Talleres de qué? Cultivo ¿De hongos? de Ah, ok, hongos, muy bien. sí. Bien, me imagino que todos los eventos o charlas o actividades que vas a hacer en este año se va a publicar, anunciar en tu Instagram, Sí, ¿sí? todo se publica en mi Instagram, sí, Bueno, sí, sí. sigan a Libros Enteogénicos en Instagram. Muchísimas gracias, Fede, y hasta la próxima. Gracias, Manu, que tengas buen día.